Muy buena tarde a todos. A nombre de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me es muy grato darles la bienvenida. A nombre también de la magistrada, el magistrado García y su servidor, integramos el pleno de este tribunal. En la presentación que hoy nos ocupa participamos la doctora Lourdes López Flores, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, un servidor y como moderadora la magistrada mi amiga Claudia Valle. Agradezco la gran respuesta a este llamado cultural, de formación, pero también de vinculación institucional, así lo quiero ver, entre consejeros, consejeras de los institutos electorales de Nuevo León, de Coahuila, magistrados, de tribunales colegiados, del Tribunal Electoral de Nuevo León, del Tribunal de Justicia Administrativa, al titular de la Fiscalía en el Estado. Muchas gracias por su atención, por su respuesta a este llamado de vinculación institucional. Estudiantes, también muchas gracias. Sin ustedes el México que sigue no es. Con ustedes el México que sigue es todo. Muchas gracias por atender al llamado. Sin más, los dejo con nuestra excelente moderadora. Magistrada, por favor, si nos hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, por atender el llamado de la Sala Regional Monterrey a participar en este evento, en la presentación de un libro controversial, de un libro que desde el título nos debe de llamar la atención si tenemos filias o tenemos fobias cuando somos funcionarios o funcionarias públicas. Y me parece que sin duda es una gran oportunidad para escuchar de la letra y de la voz de quien lo escribió, las vivencias precisamente que motivaron la creación de esta obra. Me pidieron en el programa hacer una breve síntesis de la obra, pero qué mejor que traer a cita la síntesis que el propio autor nos regala para abrir boca en ella. Solo unos párrafos que me llamaron particularmente la atención, que de entrada creo que nos llama precisamente a la lectura. Si el autor nos dice con franqueza que sintetiza en él el esfuerzo de un grupo de mexicanas y de mexicanos que están comprometidos con los valores de la democracia, quienes en medio de muchas debilidades institucionales creyeron en un proyecto para combatir malas prácticas y delitos electorales y que tenían como propósito común mejorar la calidad de la democracia, nos debe de interesar a todas y todos. Dice, la historia llegó al final de forma anticipada. Creo que México se enteró también de forma anticipada de la renuncia del entonces fiscal especial para la atención de delitos electorales. Y también hoy saber la causa de esa renuncia y de este proyecto como funcionario en una institución que en México tiene como propósito pues garantizar precisamente que durante el desarrollo del proceso electoral y previo a él pues no se cometan delitos electorales, que el proceso se blinde y que todos los actores electorales y las instituciones acompañando a este proceso ayuden a que ese blindaje funcione. No se trata, dice el autor, de evidenciar jugadas de rivales, pero sí es importante que se hagan públicas las aberraciones. Interesante y fuerte. No es mi forma habitual de actuar, pero ante situaciones permanentemente hostiles, respuestas inesperadas. Muy franca esta síntesis de apertura que nos debe llevar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, pues hacer justamente nuestros juicios de valor a partir de saber las vivencias de quien nos las narra. El autor nos dice en esta síntesis introductoria de la obra algo de fondo también. No me gusta la reforma electoral de 2014, dice el fiscal, el autor antes fiscal. Hay que reconocer que producto de ella existe un sistema nacional de elecciones, sin embargo, el sistema tiene grandes defectos. Todos quienes están aquí, las autoridades electorales que están aquí, la ciudadanía que está aquí, el público, la ciudadanía joven, debe interesarse cuáles son esos aspectos que pueden ser mejorables y los espacios de oportunidad para mejorar el sistema electoral. Pero, además, también las magistraturas debemos de hacerle preguntas al autor. Yo no me quedaría sin preguntarle esta cuando dice,
El sistema tiene grandes defectos, es cierto, particularmente el excesivo costo de los partidos políticos que hoy se debate, la frivolidad de algunas magistraturas. No se va a ir sin contestar esa para las magistraturas, por supuesto, y lo suntuoso de ciertos espacios frente a la realidad social. Sin embargo, apelando a la expresión de Galileo, el sistema se mueve. El modelo funciona razonablemente bien y ha permitido, como todas y todos hemos sido testigos, de lograr alternancias a nivel local en la mayoría de las elecciones de gobernador y, por supuesto, en la escala presidencial. Este país orgullosamente ha vivido 3 transiciones en el poder que se han llevado a cabo de manera pacífica, en las cuales las reglas de la competencia estaban dadas y contaban con tribunales y con instituciones que debían vigilar que se cumplieran. Sobre ello escucharemos a las personas que presentarán el libro y al propio autor, lo cual desde luego, en palabras de alguna consejera que está aquí presente, dirían es un agasajo para todas y todos nosotros, porque tenemos la oportunidad precisamente de poder compartir estas muchas preguntas que genera desde su título esta obra. Para ello, en primer lugar, escucharemos como comentarista al magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Ernesto Camacho, de quien me permito decir muy brevemente lo más destacado de su síntesis curricular. Debo confesar una pequeña travesura. Hice un recorte grande de las síntesis curriculares de quienes presentan el libro y del propio autor del libro para centrarnos en la esencia de con las disculpas del caso y reconociendo desde luego a cada uno y a cada una de quienes están aquí presentes. Me referiré al magistrado Ernesto Camacho Ochoa, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de México, cursó el Máster Internacional en Justicia Constitucional Latinoamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha, es candidato a 2 doctorados, uno por el Programa de Estudios Superiores de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con diversas publicaciones individuales y colectivas en materia electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en la Sala Regional Monterrey, previo a su designación como magistrado electoral de esta sala, la cual preside. Magistrado, tiene usted hasta 15 minutos para comentar esta obra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, si me permite, Santiago Lourdes. Cuando recibí la invitación y tuve la oportunidad de comentar una obra de este calado, de la trascendencia sociopolítica que tuvo, me sentí especialmente halagado. Tuve esta sensación, creo, porque soy especialmente afecto a los libros que trascienden al ámbito jurídico. Alguien cuando visité mi oficina me dice que si parezco ratón de biblioteca, pero en realidad pienso que los libros jurídicos son elementos de consulta y soy especialmente afecto para los libros que rebasan el universo de las leyes. ¿Por qué me pregunto esto de inicio? Me pregunto esto de inicio porque creo que estamos frente a un libro que desde mi punto de vista tiene una trascendencia que en el ámbito político y filosófico de la nación mexicana, ahí está. Es un libro que movió las estructuras y los paradigmas y las premisas a partir de las cuales se concebía una institución. Pero algo que también es muy importante es que el libro no solamente tiene esta perspectiva, sino que presupone un cúmulo muy, muy rico de conocimientos técnicos en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito electoral y en el ámbito de la judicatura, como trataré de hacerles ver. Creo que el conocimiento, como quizá esto lo podríamos compartir la mayoría de los que estamos presentes, es parte fundamental en la evolución humana o en la involución. Los libros son clave en ese proceso. Hace unos días, al buscar el libro que hoy comentamos, Sin filias ni fobias, me encontré con otro de mis libros favoritos, que es Momentos estelares en la historia de la humanidad, de Stefan Zweig.
Este libro es uno de mis preferidos porque este libro de literatura, al último que me he referido, narra eventos que tuvieron lugar en un contexto de sistemas institucionales, pero es un libro en el que se presenta la forma en la que las personas trascendieron a naciones enteras como consecuencia de sus actitudes y acciones concretas. La lectura del libro que hoy presentamos me hace pensar mucho en el libro que encontré. Creo en las instituciones, en su importancia para la democracia. Me formé en un contexto institucional, incluyo a la familia y a la escuela en ello, las universidades, etc. El reconocimiento de las instituciones, todos sabemos, tiene más de 2000 años, desde Extremo Oriente, Medio Oriente, las ciudades-estados, Mesopotamia, etc., Grecia, Roma, al menos 2000 años. El oscurantismo surgió cuando vino la decadencia institucional. Cuando los libros se esconden y el conocimiento se oculta, el declive aparece. La idea misma de institución, y quiero hacer mucho énfasis en la idea de institución, rebasa por mucho la idea de las personas. Las instituciones se diseñan para que funcionen al margen de las personas que las dirigen o que las integran. Por ejemplo, un tribunal colegiado puede operar sin alguno de sus integrantes. Una autoridad unipersonal tiene sistemas de sustitución o encargados del despacho. Las sustituciones están en la base misma pues, de la sociedad, están en la estructura fundamental de cualquier civilización. Incluso hay autores que con total autoridad dicen que sin instituciones no habría civilidad. No obstante, con todo respeto de lo que he dicho hasta este momento, a mi parecer, también, o sea, no como sustitución, sino como además del presupuesto institucional, yo creo que las personas que integran las instituciones marcan el ritmo de su evolución e incluso llegan a ser los que garantizan la razón de ser de las instituciones. Esto es, las instituciones funcionan por sí mismas, pero las personas que las integran son determinantes para su conformación, desarrollo, consolidación y éxito. Por ejemplo, el Tribunal Electoral evolucionó desde su primera y sucesivas épocas, a mi parecer, gracias al impulso decidido de sus integrantes. Era un tribunal incipiente, era un tribunal de nueva creación, era un sistema democrático, entre comillas, que reclamaba cambios profundos en las superestructuras del Estado. La Fiscalía especializada en delitos electorales siguió ese mismo rumbo. Se integró en su momento con personas dedicadas y funcionó por su diseño. Pero el libro que hoy presentamos da cuenta de la manera en la que, en mi opinión, nuestro invitado de honor y autor impulsó decididamente la institución de la Fiscalía especializada en delitos electorales, al comprometerse plenamente con esa función y convertirse en un auténtico, si se me permite, defensor de la Constitución. El libro que hoy tengo el gusto de presentar te llama desde sus primeras páginas. Está escrito de manera amigable y ya decía para todo tipo de lectores, para lectores que no se limitan al ámbito jurídico. Al igual que la buena literatura, se trata de una obra que te atrapa, a la vez que revela el gran bagaje técnico, ya lo dije, del autor, su especialidad y algo que me llamó mucho, su experiencia previa como juzgador electoral. Estructural y funcionalmente, el libro muestra el diseño institucional de la Fiscalía, es decir, parte de una cuenta exacta y puntual de la estructura y alcances de esa institución. Esto lo hace como marco referencial, a partir de lo cual sucesiva y objetivamente el autor presenta las experiencias que tuvo como fiscal. En el libro, el autor nos explica el origen y proceso evolutivo de la Fiscalía, siempre relevante para entender el presente. Sin embargo, a mi parecer, algo de lo más importante es que el autor no solo se queda en ello. El autor realiza un ejercicio profundo de reflexión sobre la importancia y la necesidad
de actuar a favor de los fines mismos de la institución. Eso, en mi concepto, aventaja muchos libros. Estamos, creo yo, frente a una aportación especial y valiosa, porque cuando el autor identifica y enfatiza la necesidad de que las personas cumplan con los fines para los cuales fue prevista, diseñada y construida una institución, nos presenta una propuesta sin precedentes. Las instituciones funcionan sin las personas, pero el compromiso de estas hace que los fines que les dan vida tengan razón de ser. Coincido plenamente con el autor, cuando en el libro deja constancia de lo anterior y dice textualmente: las personas que logran que las instituciones cumplan con sus funciones para las cuales fueron diseñadas, contribuyen al éxito de las mismas. Ahora bien, el libro es especialmente ilustrativo en diversos momentos en la historia de la Fiscalía, momentos claves para la historia de México, porque como comenté de un inicio, las instituciones son imprescindibles para la evolución, y hago mucho énfasis en esto porque soy institucional hasta el tuétano. Creo en las instituciones y las he interiorizado en mi modo de ver las cosas. Pero no puedo dejar de reconocer que las instituciones funcionan mejor o son más eficaces cuando personas íntegras las integran. En el libro se narran experiencias sucedidas en distintos procesos de elección realizados en algunos estados del país. Y en cada caso se comentan los presuntos ilícitos denunciados o que de oficio se investigaron, qué medidas o diligencias se tomaron, pero sobre todo los retos y complicaciones a las que se enfrentó el autor, entonces fiscal, para cumplir, si quería hacerlo con determinación, comprometidamente sus atribuciones como tal. En esa narrativa vivencial advierto también algo muy importante, y este es, creo yo, mi segundo mensaje. Tuvimos un fiscal independiente, sin filias, pero también sin fobias, sin miedo. Me parece evidente que nuestro autor cree en las instituciones, y parafraseando a Ronald Dworkin, se tomó los fines de la institución en serio. Por ello reconozco una línea institucional implícita en el discurso de un libro que en principio parecía ser metajurídico, pues el autor, entonces fiscal, consciente de la importancia del compromiso para el sistema institucional, actuó como uno de los personajes del libro que comenté en un inicio, Momentos Estelares de la Humanidad, decidido y con plena determinación para lo que a su parecer se requiere para cumplir con los fines de la Fiscalía. En un momento fundamental para la misma, actuó de manera estelar en la historia de la institución. Tiago, muchas gracias. Muchas gracias al magistrado presidente Ernesto Camacho Ochoa por esta primera parte introductoria, donde se refiere a la valía que tiene que tener precisamente quien desde la trinchera de la función pública pues acusa las irregularidades que observa y las barreras, fuertes barreras para cumplir a cabalidad con su función, lo que ese paso de cada funcionario va levantando cuando decide tomar acciones y tomar acciones fuertes y decididas. A continuación escucharemos la presentación que del libro hace Lourdes López Flores. Lourdes, muchísimas gracias, encantados con que nos visites en la Sala Regional Monterrey. Es un gusto tenerte aquí. Lourdes López Flores es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en Educación
y es doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó, como muchos de quienes estamos aquí presentes lo sabemos, como consejera del entonces Instituto Federal Electoral durante el periodo 2003-2008 y presidió nada menos que las comisiones de Contraloría Interna y de Servicio Profesional Electoral. Actualmente es docente en programas de maestría y licenciatura de las Facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es especialista en materia electoral y ha colaborado como analista en distintos medios de comunicación impresos y electrónicos. Cuenta también con diversas publicaciones en materia electoral. Sin más, querida Lourdes, bienvenida. Tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Hasta por 15 minutos. Será menos, seguramente. Buenas tardes. Agradezco al magistrado Camacho la invitación para participar como comentarista en la presentación de este libro y le agradezco al doctor Santiago Nieto que pues, involuntariamente, porque en la vida me hacía, me dé la oportunidad de estar otra vez en un espacio electoral y en un... porque bueno, los que estamos aquí, los que hemos participado de esto, sabemos que son cosas que nos marcan para toda la vida, ¿no? Aunque estemos fuera, siempre evocaremos, como nos haya ido como nos haya ido, evocaremos gratamente esa época. Y bueno, el libro es trascendente por las cuestiones que ya se han señalado, y aunque aquí todos estamos familiarizados con la estructura institucional que en el transcurso de casi 30 años se ha diseñado para consolidar nuestras instituciones democráticas, yo creo que no está de más recordar un poco el origen de la FEPADE, y voy a ser abusiva porque no voy a hacer una reseña oficial, sino solamente lo que, primeramente en mi función académica, que me empiezo a relacionar con los órganos electorales, y después en la función electoral representaba para nosotros, y si alguien me quiere desmentir que se atreva, estar trabajando con la FEPADE. La FEPADE se crea en 1994, en una revisión, una reforma electoral, en un contexto muy político, muy intenso. Son esos últimos arreglos institucionales que se tienen que montar para llevar a buen curso la elección de ese año. Y bueno, han sido, si mal no recuerdo, 10 o 11 fiscales con el que está actualmente. Y el doctor Nieto fue el 9º en la función. Sí, en una gestión que inicia a partir de esa reforma del 14, que a mí tampoco me gusta, pero pues bueno, también eso es irrelevante, donde si bien se dieron pasos para adelante como para ir consolidando la autonomía de la Fiscalía, pues se dieron muchos pasos para atrás en los otros ámbitos de la materia electoral. Pero bueno, entre 1997, que yo me incorporé al instituto, hasta el 2008, que dejo de trabajar en él, nuestra relación, sobre todo a nivel distrital y a nivel local, con los funcionarios de la FEPADE, concretamente con quien actuaba como fiscal, era muy complicada. Muy complicada porque, bueno, lo de menos era que teníamos que acudir a los informes cuando querían venir a presentarlos a nuestra entidad, y que esos informes versaban sustancialmente sobre problemas del Registro Federal de Electores, que cuántos formatos estaban alterados, que si se había presentado una denuncia, cuestiones que representaban mucho trabajo de papeleo para nosotros, pero que pues en una aplicación eficaz de la función, como debiese ser, podrían ser subsanados, pero no. Invertían los agentes del Ministerio Público días, semanas, meses, no nos informaban, nos requerían información, y como quiera cuando llegaban con los informes, nosotros éramos los malos de la película. Como que si los delitos electorales se limitaban solamente a esta tarea, si bien es un ámbito de responsabilidad, no se trataba solamente de eso. La otra parte era los procesos electorales, las prácticas que están claramente señaladas, que las conocemos, que son indicativas de la comisión de esos delitos electorales, donde francamente había una total omisión en la atención de esas cuestiones, donde los funcionarios electorales del ámbito administrativo carecíamos de competencia, pero públicamente teníamos mucha responsabilidad.
Y bueno, la otra parte, ya se usó la palabra frivolidad, así que la voy a repetir yo también. El problema de la frivolidad en la conducción de las áreas, estas demandas de que cuando viene el fiscal, pues hay que arreglarle una cita con el gobernador, una cita con el procurador del estado, hay que hacerle un desayuno con no sé quién y que vamos con la barra de abogados. Que en más de una ocasión, yo trabajé solamente 11 años en la función electoral, solamente 4 años como delegada y creo que organicé unos 7 desayunos con gobernadores. O sea, y no para mí, sino para otros. Y bueno, cuando fueron temas muy políticamente candentes, como aquel caso del Pemex Gate, yo era delegada en Coahuila, que ese fue el momento más desagradable que me tocó vivir. 2 días de anticipación, quien cumplía la función entonces, me dice, voy a una visita de trabajo con ustedes, pues armar el encuentro, o citar a los funcionarios del Estado, porque pues ahí viene, recibir en el aeropuerto, y llegando al lugar donde íbamos a desayunar con todos, la primera nota del día, la orden de aprehensión contra Rogelio Montemayor, ex gobernador del Estado de Coahuila, por los asuntos del Pemex Day, y usando nuestro foro precisamente para publicitar esa acción, ¿no? Entonces, la percepción que yo he tenido de esa área, pues es de ineficiencia técnica, porque las faltas que tenía que atender no se atendieron, pero sobre todo la plataforma política que usaron algunos personajes. Por eso, la actuación de Santiago Nieto en la Fiscalía es digna de reconocerse. En el libro, él nos comparte en 42 apartados, unos más amplios que otros, sus testimonios. Y aquí quiero abrir, si no un paréntesis, a lo mejor es un corchete. Coincido, el libro se lee bien, confieso, no lo terminé de leer. La semana pasada que estábamos en este proceso de que culmina hoy, el miércoles lo veo en el noticiero de Loret de Mola, le digo, el libro está presentando. Entonces me mortifiqué y ya le agradezco al magistrado Camacho el obsequio del libro y ahorita le pido al autor su autógrafo. Pero bueno, no acabé de leer, pero sí lo acabé de revisar, pero sobre todo me di a la tarea, no por dudar, pero solamente para poder tener algo que comentar dignamente, de revisar algunas de las cuestiones en esos 42 apartados que él reseña, efectivamente sobre experiencias de procesos electorales, no tanto para verificar los datos, no el verificado, sino para, bueno, pues poder replicar o comentar algo. Pero sobre todo, al revisar algunas cuestiones, hay algunos que son muy notorios, porque en los medios de comunicación fueron abordados no para destacarlos, elogiarlos, sino como para denostarlos, para destruirlos. El caso de Odebrecht, que en otros países ha no solamente simbrado gobiernos, sino que ha acabado con ellos, y que en nuestro país pues fue un asunto que quiso pasarse como que no ocurría nada. Pero hay otras historias que son muy preocupantes, otras crónicas que son muy preocupantes. También uso el corchete para decir que sí se lee con mucha facilidad, que yo lo imaginaba haciendo un registro en un diario, que debe ser, es un hombre muy disciplinado, por su trayectoria nos lo dice. Su crónica es muy ágil, pero también seguramente son sus memorias, obviamente, a la hora de estar haciendo eso, es una conversación consigo mismo para ir clarificando todo ese proceso que al lector no lo deja. Si no tuviéramos el contexto de la función que él cumple, si no tuviéramos, la presentación a un lector ajeno a este ambiente, sin el prólogo de Jaime Cárdenas, podría ser un libro de una lectura de crónicas, de testimonios, a propósito de que acabamos de estar por ahí en un evento de esos, de un concurso sobre crónicas y testimonios. Incluso, lo digo con todo respeto, podría ser para alguien dentro de 10 o 20 años que lea esto, decir, bueno, son cuentos, pequeños cuentos. En algunos apartados hay suspenso, en otros se refleja la nostalgia, una narrativa muy cercana, muy afectuosa,
pero en otros hay auténticas historias de horror. Que todo estaría bien si no fuera porque son verdad. Y aquí les comparto otra anécdota, porque cuando estaba revisando el libro, yo lo recibí el jueves, hasta el viernes le empiezo a dedicar, estoy empezando a leer la introducción de Jaime Cárdenas, hace una cita de un apartado del texto, que si tengo los minutos o si no me los quitan. Sí, ay, sí. Y que me horroricé más por el contexto de ese viernes, que a ver si me entienden de qué estoy hablando. Cita Jaime un fragmento del texto del doctor Nieto, dice: el gobernador me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefe es mi amiga? Se refería al entonces titular de la PGR. Sí, gobernador. ¿Y sabes que es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. ¿Qué quieres? Soltó altanero. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del Estado. Mencioné que la Ley General en materia de delitos electorales obligaba a la FEPADE a trabajar con el INE y los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar de forma conjunta el modelo del blindaje electoral. Velasco me interrumpió de forma abrupta. Está bien, ¿cuánta lana quieres? O sea, esto yo lo estaba leyendo el viernes a las 9 de la noche, en medio de una ola de rumores que creo que a más de uno nos dejaron mortificados, que bueno, ya se disiparon hoy en la mañana, afortunadamente. Y bueno, las crónicas, sus testimonios, sus memorias, tienen diversos propósitos. La premisa del libro de Santiago Nieto, yo creo que no solamente es una premisa profesional que aplica a su gestión, a su forma de involucrarse en el desempeño de las encomiendas públicas que reciba, sino también pues como un consejo personal, ¿no? La mejor forma de enfrentar un problema es reconocer que existe, tener un diagnóstico claro de su magnitud, conocer sus espacios y su forma de operación. Yo creo que ahí nadie puede discutir que eso es un ejercicio inútil y es un ejercicio mucho menos será ocioso. El propósito del libro es esbozar el problema y esbozar algunas soluciones. Creo que, bueno, se oye mal que uno se ponga a hacer elogios personales, pero el primer atributo yo no lo conocía personalmente, sí conocía pues lo que muchos conocemos a través de su trayectoria y de los medios, pero no podemos negar que es un hombre valiente, porque en un contexto de adversidad no solamente cumplió profesionalmente su encomienda, sino que sostuvo sus posiciones. Al grado que, bueno, también sabemos el desenlace y también en el libro dedica un espacio para narrarnos cómo vivió este proceso, que en una legítima demanda ante una arbitraria destitución violatoria de todas las formalidades legales, dada la naturaleza del encargo de quien tomó la espada ejecutora, y bueno, cómo Santiago Nieto asume institucionalmente una posición de responsabilidad en una coyuntura política muy, muy relevante. Eso nos habla de la persona, y nos habla del profesional. Y yo quiero insistir, bueno, es un hombre valiente, como valientes también son las personas las que abren los espacios para divulgar este tipo de libros, y también todos los que venimos y que vamos a participar y que van a comprar el libro, porque hay que compartirlo. Pero el gran mérito, no solo del libro, sino de este encuentro, es que es una oportunidad de seguir poniendo el dedo en la llaga. Porque aunque estemos en un proceso de transición institucional, que seguramente será mucho más prolongado de lo que quisiéramos, aunque estemos en un proceso donde el cambio que se promueve
como todos los procesos de cambio, no necesariamente va a llegar al destino prometido, porque los factores, los agentes que intervienen, los grupos que pierden privilegio, los grupos que surgen y que ganan nuevos privilegios van a incidir en ir ajustando esa realidad. Los problemas son los mismos, los actores son los mismos, a veces vestidos diferente, como en la Revolución. Y el problema es que las prácticas siguen arraigadas. Y si no nos hacemos cargo de que esa realidad no solamente está latente, sino es viviente, pues entonces sí, los que estamos aquí, los que ya nos enteramos, no solamente seremos corresponsables, sino cómplices de sostener aquellas instituciones que decimos que no nos gustan, pero que las seguimos alimentando. Yo agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí y agradezco que me dé un autógrafo. Cuando termine la declaración, de una vez. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes por sus comentarios, su visión acerca de la lectura de este libro sobre las historias, los relatos, los cuentos y las verdades. Eso es muy importante tomarlo en consideración y sobre todo, desde luego, el escuchar contra la cultura de este país, que alguien que está en la investigación de delitos haga expresiones respecto de la investigación de estas conductas posiblemente delictivas que trasciendan a la luz y que haya reacciones a partir de ellas. Nos parece que es un ejercicio también digno de una dialéctica en lo cultural y en lo social. A continuación, y el más esperado de los momentos en la presentación de este libro, sin duda alguna, escuchar a su autor. Santiago Nieto Castillo es licenciado por la Universidad de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. De 2015 a 2017, como todas y todos saben, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Previo a ello, magistrado electoral regional y presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo a ello, otros encargos dentro del propio Tribunal Electoral. Autor y coautor de numerosos libros, conferencista nacional e internacional, con más de 600 conferencias dictadas. Investigador, académico, funcionario, jurista. Santiago, cuéntanos sobre el por qué sí escribir sin filias y fobias. Primero, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Primero al magistrado presidente, a mi amigo Ernesto Camacho, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre, como decía hace un momento la doctora Lourdes López, siempre los que pasamos por el ámbito electoral queremos regresar a él. Creo que me enorgullece estar en esta sala y bueno, me enorgullece tu amistad y creo que es muy importante lo que estoy muy contento de que me hayan invitado. A mi querida amiga Claudia Valle, por supuesto, se le olvidó comentar que fuimos compañeros en el Consejo de la Judicatura Federal también en su momento y en el Tribunal Electoral. Hemos tenido una larga trayectorias paralelas, ¿no? Ahora, pues muy agradecido por la deferencia. Y por supuesto a la doctora Lourdes López, muchísimas gracias por sus palabras y por la forma de ver este ejercicio de crónica de esta historia del presente, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Bueno, agradeciendo la presencia de consejeros, magistrados, magistradas, consejeras, fiscal del Estado, vocal, ejecutivo. Muchas gracias, para no mencionarlos a todos por su nombre, agradeciéndole a todos esta posibilidad de poder dialogar un poco sobre el texto. La verdad es que, primero me gustaría platicar un poco cómo llegué a FEPADE. De alguna forma, esto está vinculado con el Pacto por México y evidentemente con la reforma del año 2014. Previamente a la reforma de 2014, las fracciones parlamentarias en ese momento, el PRD y del PAN, habían presentado un paquete de iniciativas que 4 personas nos habíamos abocado a redactar. Era César Astudillo, un académico por parte de la UNAM, Arturo Sánchez, que fue también consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral,
estaba Felipe Cermeño y estaba yo. Entonces, el objetivo era plantear una agenda que sabíamos que no iba a transitar en razón de que el PRI no estaba participando en esas mesas, pero que quería, digamos, mandar un mensaje de cuáles eran los puntos que las entonces oposiciones tenían respecto a lo electoral. La reforma que sí caminó fue la de 2014 y en ella se estableció por primera vez a nivel constitucional como un órgano de relevancia constitucional la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Se estableció una ley en donde se modificaron los tipos penales para fortalecer la posición de la Fiscalía, se estableció una facultad de atracción, la obligación de que los congresos locales generaran fiscalías especializadas en las entidades federativas y finalmente un catálogo de delitos que estaban ya relacionados con otros temas del financiamiento ilícito a las campañas electorales. Un poco quisiera retomar lo que decía la doctora Lourdes López. Antes de 2014, en realidad el 92% de los asuntos que veía la FEPADE estaban relacionados con alteración al Registro Federal de Electores. Entonces, lo que se hacía era trabajar de alguna forma con las denuncias que presentaba el IFE para efecto de consignar las averiguaciones previas, obtener las órdenes de aprehensión, pero en realidad esas órdenes de aprehensión estaban siendo libradas en contra pues, de personas físicas, generalmente de bajos recursos, que habían sido movilizadas con la finalidad de votar en las elecciones, en esto que los senadores del PRD, en ese entonces del PRD, Alejandro Encinas, y otros denominaron turismo electoral. Lo cierto es que, ¿para qué servía la FEPADE? Un lado, el combate al turismo electoral y por otro lado, el tema de multiplicidad de identidades. Una persona obtenía varias credenciales de elector con varias identidades, generalmente como un medio comisivo para otro tipo de conductas delictivas, básicamente fraude, abuso de confianza, etcétera. Pero bueno, el punto era darle un giro distinto a la institución y ello tenía un enfoque basado evidentemente en la reforma constitucional. A mí no me gusta la reforma constitucional porque, bueno, de 2014 porque planteó que con ella se iba a acabar la presencia de los ejecutivos en los procesos electorales y además planteó que se iba a reducir el financiamiento de los partidos. No cumplió ninguno de los dos objetivos y nos generó sí un sistema, creo que es importante reconocer que existe ese sistema, hay que reconocer que ese sistema funciona de manera adecuada, pero evidentemente hay problemas, particularmente en la relación entre la corrupción y lo electoral. Parte muy importante de la corrupción empieza en los procesos electorales a partir de las componendas de empresarios con candidatos o partidos, de desvío de recursos públicos para fines electorales o simple y sencillamente de relación con grupos delincuenciales. Particularmente en el ámbito de las candidaturas independientes hemos encontrado muchas debilidades del sistema en cuanto a flujo ilícito a campañas. Entonces, creo que la idea finalmente de llegar a FEPADE fue generar una transformación del modelo para que atendiera los problemas que realmente tenía la democracia. Y pues transitamos durante casi 3 años, de 2015 a 2017, hasta el día 20 de octubre, en donde fui removido del cargo. Muchas paradojas en este proceso. Primera paradoja es que cuando me remueve del cargo Elías Beltrán, recibe una llamada en ese momento de la Red Federal Roja y yo me asomo para ver quién le estaba marcando y el que marcaba era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Asbás. Paradoja que yo llego después en el gobierno a la Unidad de Inteligencia Financiera, ese espacio a partir del cual se programó la salida. También creo que un tema importante era generar una relación con el Instituto Nacional Electoral, con los institutos electorales locales. Yo soy partidario, insisto en que no me gusta la reforma de 2014, pero soy partidario de mantener una posición federalista. Creo que es muy importante que en las entidades federativas se construyan los consensos y se construyan las dinámicas para el nombramiento de consejeros, de magistrados, magistradas, consejeras, fiscales en el ámbito local, en razón de la complejidad de nuestro sistema.
Entonces, hoy que se discute la posibilidad de desaparecer los soples, la verdad es que a mí me parecería un contrasentido y al contrario, creo que lo que necesitamos es fortalecer la autonomía, la independencia de los institutos electorales locales, de los tribunales, y esto se tiene que hacer a partir de recursos y a partir de presupuesto, inclusive las fiscalías electorales. En razón de que la autonomía pues, debe tener ese enfoque, no solamente es una autonomía política, sino también una autonomía jurídica, administrativa y presupuestal. En ese contexto, un poco ya había tenido un enfrentamiento con el gobierno federal, con el caso del Partido Verde Ecologista de México. En algún momento tuvimos que citar a comparecer a Belinda y a Inés Sáenz, ¿no? Y a el Piojo Herrera por haber mandado, por supuesto yo al Piojo Herrera no lo recibí, a Inés Sáenz sí, pero bueno, la idea fue, al final del día fue impedir y buscar cómo habían llegado los recursos a las cuentas, porque tenían depósitos en efectivo estos personajes de la farándula deportiva y artística. Sin embargo, digo, más allá de ello, el enfrentamiento tuvo que ver con el entonces subsecretario de Gobernación y la consignación de un expediente en el cual algo que ya había resuelto el INE y que ya había resuelto el Tribunal Electoral sancionando la entrega de estas tarjetas Premio Platino, faltaba la parte de Procuración de Justicia. Ejercemos la acción penal, consignamos y se me viene encima los medios de comunicación planteando que había cometido un fraude al no mencionar en mi currículum que había sido asesor del PRD en el Senado de la República. Un poco, en realidad yo era investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Senado pues, era uno de los contratos que tenía como investigador. Lo platiqué con el líder de la fracción parlamentaria del PRD y me dijo que no era necesario, que todo el mundo me conocía, que había formado parte de las mesas de negociación y todo el mundo sabía que yo iba por parte, en ese entonces, de la izquierda. Al final sacaron que no había hecho público yo ese documento y bueno, fue el primer enfrentamiento. Ventaja, pues finalmente yo me quedé, Escobar se fue, no somos amigos, creo que queda claro, pero lo importante era que sí mandaron un mensaje de que se tenía que sancionar a los partidos políticos, aunque fueran en ese momento el partido aliado al partido en ese momento más poderoso del país, del gobierno, pero era importante mandar el mensaje. Después vendría lo de César Duarte, que fue un trabajo de investigación muy interesante en donde pudimos detectar 76 millones de recursos desviados a la campaña electoral. Nos libraron la orden de aprehensión, se solicitó la extradición, la ficha roja, generamos un par de fichas rojas con Interpol para perseguir a César Duarte. A la fecha no ha procedido la extradición, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores está reformulando los pedidos para que pueda traerse a César Duarte y que sea simple y sencillamente juzgado por los tribunales mexicanos. Creo que lo importante no es prejuzgar sobre la culpabilidad de alguien, pero si hay elementos suficientes, es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias. Entonces, esto también generó mucha molestia y el tercer caso fue Odebrecht. Odebrecht habíamos detectado operaciones de gestación de empresas fachada, particularmente en Poza Rica, que recibían recursos en Panamá. El caso de Poza Rica es muy bonito porque los dos dueños de la sociedad mercantil eran un despachador de una gasolinera y era un vendedor de seguros. Ninguno tenía pasaporte, ninguno había salido, pero recibieron $1 millón en Panamá. Claro, el punto es algo que Gafi denomina la búsqueda del beneficiario final. Y buscando el beneficiario final es cuando se generan los mecanismos para poder encontrar entonces las redes de corrupción. ¿Quién era el beneficiario final? Pues el apoderado que podía mover los recursos de la empresa y esa persona se llama Emilio Lozoya. Tampoco somos amigos, ¿no? Pero Odebrecht finalmente es un tema, como ya se comentó aquí, de un escándalo internacional. Afortunadamente la semana pasada la Secretaría de la Función Pública acaba de inhabilitar a Lozoya por 10 años. Creo que es muy importante que esa carpeta de investigación que desde hace más de casi 2 años Raúl Cervantes dijo que ya estaba completa, tendría que judicializarse para efecto de que se resuelva lo que los tribunales quieren. Porque al final del día, si vamos a apostar a las instituciones, hay que apostarle a la decisión final de un juez. Y las sentencias se acatan.
se pueden discutir, pero lo importante es que se acate y lo importante es que haya un pronunciamiento de un juez de naturaleza penal respecto de ese caso en particular. Bueno, un poco esto de que no me gustó, bueno, de la frivolidad, decía la magistrada. Yo creo que un tema importante es que la función jurisdiccional es algo absolutamente relevante es un pilar del Estado contemporáneo y del Estado democrático. Por tanto, yo he visto, no voy a dar nombres en virtud de que no sería correcto, pero sí he visto espacios en donde se deja mucho lo jurisdiccional por otras cosas, ¿no? más de corte social. Y creo que yo creo que lo que tiene que funcionar es, en general, todo el Tribunal Electoral es para lo que fue diseñado, es para impartir justicia, proteger derechos, y yo creo que lo hace de una forma, insisto, razonablemente buena. Hay muchas sentencias que son paradigmáticas respecto a cómo se protegen los derechos humanos que han salido de este tribunal, el control de convencionalidad, la aplicación de los principios, la mutación para la procedencia del JDC por militancia partidista, todas estas sentencias históricas al final del día han transformado el derecho. Y de alguna forma, dejen plantearlo así, el garantismo llegó a México no por la vía penal, sino terminó entrando por la vía electoral. Inclusive antes de que en sede constitucional se discutiera respecto a estas posiciones teóricas que sirven de base para la maximización de los derechos, como Ferrajoli o Zagrebelsky. Pero al final yo lo que quiero nada más resaltar es, yo creo que estamos viendo tiempos intensos, tiempos muy interesantes. Creo que lo electoral es un sistema muy sólido, que tiene que fortalecerse en esta parte de la corrupción. La forma de hacerlo por FEPADE fue sacando a los ministerios públicos al campo, en despliegues ministeriales. Eso fue lo que se nos ocurrió, y porque al final del día los delitos electorales se cometen en las inmediaciones de las casillas. Y si uno espera que llegue la denuncia y después se integra la carpeta de investigación, manda el oficio al policía para que presente su informe policial homologado, 2 meses después, cuando llegue a la casilla, pues no va a encontrar a nadie y no va a haber forma de sancionarlo. Por eso la idea de la movilidad y lo que trabajamos, por ejemplo, en Tabasco con Sergio, o lo que trabajamos en Coahuila, creo que fueron ejercicios muy interesantes. Inclusive de enfrentamiento incluso con los propios partidos políticos. Pero un poco quisiera nada más cerrar esta parte. Yo creo que, ¿qué sucedió? ¿Por qué tuvimos una fiscalía electoral? Porque Jorge Carpizo había sido Procurador General de la República y porque en ese momento, cuando teníamos un problema, la forma de resolverlo era generando fiscalías especializadas. La del caso Colosio, la del Cardenal Posadas, bueno, más adelante se constituiría la de los delitos del pasado, pero la FEPADE surge con esa función. Realmente la idea de Carpizo era que desapareciera una vez pasado el proceso electoral, pero bueno, afortunadamente la institución como tal se expandió. ¿Qué viene? Yo creo que, insisto con el tema del sistema. El sistema electoral mexicano es muy sólido y yo creo que lo que necesitamos hacer en inteligencia patrimonial y económica con las entidades federativas, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, es ir avanzando en el fortalecimiento institucional, a lo que decía el magistrado Ernesto Camacho hace un momento, que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas y que se tome lo electoral como el camino a seguir para que los demás sistemas tengan ese nivel de efectividad. Hoy en día pues, el Sistema Nacional Anticorrupción no está dando los resultados que quisiéramos. Yo he propuesto que la UIF forme parte del sistema para tener intercambio de información y para generar grupos de trabajo. Y por otro lado, con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la FEPADE, pues, necesitamos, con las fiscalías locales, necesitamos seguir avanzando en la construcción de asuntos. ¿Por qué escribí el libro? Pues sí, en octubre de 2017 me quedé sin trabajo, sin familia, con 7 denuncias en contra en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, con 2 procedimientos administrativos iniciados, realmente en una situación muy, muy compleja. Vinieron después las amenazas, ¿no?, a mis hijas, después de los amenazas en mensajes de texto, y después de eso, pues la idea fue pues, enfrentar las cosas. Me quedaba muy claro que tenía 2 opciones, o rendirme o seguir peleando desde afuera. Al final me topo con un periodista del World Justice Project, del Wall Street Journal, platico con él y sale una nota
en Estados Unidos, que incluso el propio vocero del gobierno federal se encargó de desmentir. Y después de ello me busca Marcelo Ebrard. Nos tomamos un café en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y Marcelo me invita a que me sume a la campaña política de Andrés Manuel López Obrador. Voy a Tlaquepaque, porque la cita era allá en Guadalajara, voy a un meeting en Tlaquepaque. La idea era que yo iba a llegar a las 11:40, ya que hubiera terminado el meeting, para irme con el candidato en su coche y ir platicando cosas. Llegamos, llego a las 11:40, no había llegado el hoy presidente de la República, y entonces pues estoy al frente del templete y un periodista del Universal me dice: oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿No? Pues ni modo que le dijera, pues vine a ver los carritos o el mariachi, ¿no? Pues dije, no, pues me siga a comprar artesanía. No, lo que hice fue decir, me voy a sumar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Mi desempeño como fiscal o como magistrado siempre pretendía hacerlo con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias. Evidentemente, al subirte a una campaña electoral, pues cambia la perspectiva y también pues cambia el futuro. Yo no puedo regresar a la materia electoral porque no sería correcto, en virtud de haberme acercado demasiado a un partido político. Pero también creo que desde la perspectiva institucional pues, se puede apoyar a la materia electoral en diversos frentes. Para no hacer el cuento largo, me gustó mucho cuando ya al final rumbo al aeropuerto, yo veía cómo toda la gente se paraba y tomaba fotos, quería tomar fotos con Andrés Manuel López Obrador, y al final me dice que ya cuando va a pasar el filtro, me dice: oye, me gustó mucho un artículo que publicaste hace unos días en donde tomas partido. Yo había publicado un artículo criticando la inconstitucionalidad del spot de Mexicanos Primero sobre los niños, sobre los 5 niños. Los 5 niños candidatos que estaban caricaturizando a cada uno de la candidata y los candidatos. Le dije, pues es inconstitucional, la Constitución señala de forma muy clara que terceros no pueden hacer contrataciones de espacio en radio y televisión para intervenir en la vida política, y lo cuestionaba. Y López Obrador, el presidente, me repitió textualmente la última frase del artículo, lo cual me llamó mucho la atención la perspectiva histórica que tiene de todo, y el hecho que se hubiera acordado de un artículo que se había publicado 10 días antes, donde yo básicamente decía que si querían bajar a López Obrador en las encuestas violando la Constitución, que no contaran conmigo. Y el resultado fue eso. Después estuve trabajando con Tatiana Cloutier, con Zoé Robledo, con Olga Sánchez Cordero, con Fiscalía que Sirva, y vamos por más, la construcción de un modelo de fiscalía nueva. Hicimos una propuesta de ley que creo que quedó razonablemente bien. Por supuesto, yo me había, como Hans Kelsen cuando se hizo su tribunal constitucional, cuando lo pusieron a redactar la Constitución austriaca, pues yo me había hecho una coordinación general muy bonita, con las facultades internacionales y ejercicio de la acción penal, servicio civil de carrera. Estaba muy bonita la coordinación general. Nada más que pues, el presidente me dijo que si me iba a la unidad de inteligencia financiera, y dije, pues sí. ¿Tienes problema de que se anuncie hoy, que es el día del informe de Peña Nieto? No, se anunció ese día y es hasta este momento pues es el encargo que tengo por parte del presidente. Pero la parte yo creo que central es, ¿por qué escribir esto? Fue un acuerdo con Marcelo para efecto de que lo sacáramos antes de que terminara la jornada electoral, con la única idea de molestar, ¿no? Pero al final del día no hubo, digamos, sí entregué el texto, pero me hicieron algunas sugerencias de pues, no hablar de legitimación procesal activa y elementos subjetivos y normativos. Total, se corrigió yo creo que bastante el texto, y por eso salió hasta digamos, meses después de la campaña electoral. Pero pues es un poco el reconocimiento a mis compañeras y compañeros de FEPADE que me acompañaron por esos 3 años, y pues la idea de que también hay estilos personales de gobernar, si me permiten utilizar la frase de Daniel Cosío Villegas. Hay instituciones, pero también estilos personales. Y bueno, esto fue muy divertido escribirlo, ojalá les interese. Evidentemente, si lo compran, pues nadie estará más contento que yo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Santiago Nieto Castillo
por la respuesta franca, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos hemos preguntado, pero no había que dejar de pasar la oportunidad. ¿Por qué sí escribir este libro? Y bueno, nos ha dado una respuesta contundente, clara, pero sobre todo el por qué sí escribirlo de fondo. Y el momento ya nos lo dijo, la circunstancia y la coyuntura, pero sin duda el fortalecimiento de la Fiscalía cuando nos la refiere y cuando quienes hemos visto, sido observadores del transitar de la propia FEPADE, de cómo efectivamente de inicio pues consignaba 2 o 3 investigaciones, 2 o 3 causas sobre la alteración generalmente del padrón electoral, y cuando el propio autor dice había que darle un peso específico a esta función, había que darle la relevancia a la función de la Fiscalía y voltear a ver a los delitos electorales de alto impacto, mandar ese mensaje claro y evidenciar precisamente cuál era el cáncer del que padecían, justamente la falta de legalidad en algunos espacios, sobre todo de inyección de capitales no reconocidos o extralegales a las campañas electorales, y llamar la atención sobre ellos. Sin filias ni fobias, también nos lo dice, es un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso y a la apuesta de un grupo de funcionarias y funcionarios que con él cambiaron la visión que se tenía de la FEPADE. La frivolidad nos la refleja como un elemento que debe abandonar espacios. La frivolidad especialmente, y en eso coincidimos todas y todos quienes estamos aquí, debe abandonar los espacios de la responsabilidad pública. La corrupción es el lastre de la sociedad y de los países, es el enemigo a vencer, el fantasma al que hay que ponerle la lupa, al que hay que ponerle el reflector más fuerte y más brillante para identificarlo, para combatirlo y para desterrarlo. Sin duda, estos también son los escenarios que comparten muchas mexicanas y muchos mexicanos en estos tiempos. Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. En este momento, después de haber escuchado las brillantes intervenciones de los comentaristas, de la comentarista y el comentarista y del autor, se abre el espacio para ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer, este es el momento, abrimos los micrófonos. Si pueden alzar la mano, por favor, quien desea hacer una pregunta. Adelante, aquí tenemos una pregunta. Si nos dice su nombre y a quién. Claro que sí, Jorge Torres Yamaguchi. Pertenezco a una asociación civil y le quiero dar las gracias al licenciado Nieto, porque hace 9 años hicimos una investigación sobre el turismo electoral. Fue la única persona que nos atendió y fue la única persona que nos escuchó. De ahí en fuera, el turismo electoral, ahí está consignado en los medios de la investigación que nosotros hicimos. Y él, cuando estuvo aquí en Monterrey, en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, fue la única persona que nos atendió, creyó, pero bueno, después vinieron cambios, pero gracias a Dios, el trabajo se publicó y en los medios de comunicación locales, ahí están, y le agradezco su atención, y funcionarios de 2 tipos, unos que realmente tienen rostro humano, y hay unos que tienen rostro de ladrillo que se marean. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por su comentario. No sé si hubiera alguna otra pregunta de parte del público. Al fondo hay una pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, en el libro usted, dentro de todas las adversidades que enfrentó en su paso en la FEPADE, el tema ese del nuevo, o del sistema de justicia penal, al final de las propuestas que hace usted, habla de que existe la necesidad de que haya juzgadores especializados en la materia, porque precisamente en sus narrativas usted relata cómo en el campo pues fue bastante el trabajo que se hizo y siempre enfrentaron ciertos obstáculos respecto al nuevo sistema. ¿Qué nos podía comentar las necesidades que existen, o si todavía existen, y cómo la Fiscalía se enfrentó precisamente a esa innovación? Yo creo que primero la idea de jueces especializados en penal electoral responde a que llegamos a tener sentencias que realmente eran aberrantes.
Por ejemplo, recuerdo un caso en donde un juzgado, estoy hablando del sistema tradicional en el Estado de México, señaló que el Instituto Nacional Electoral no era una autoridad federal, y entonces que no era competencia de la federación conocer un caso de alteración al registro federal de electores, sino de cada entidad federativa, y lo mandó al fuero común. Tuvimos otra donde en una orden de comparecencia contra una exconsejera en la Ciudad de México que, violando el artículo 18 de la ley, se convirtió en candidata del PRD, ejercimos la acción penal. El tipo penal no establece pena privativa de libertad, por tanto lo que solicitamos fue la orden de comparecencia. Se otorgó la orden de comparecencia y la candidata exconsejera electoral la impugnó, y el juez de amparo le concedió el amparo bajo el argumento de error de prohibición. Señaló que no era posible que la consejera, a pesar de haber sido su procuradora, tuviera conocimientos de que su conducta era una conducta delictiva. Entonces, digamos, ese tipo de cosas lo que me daban la impresión de que no, los jueces penales también priorizaban, y por tanto, si un asunto era de robo de hidrocarburos versus un asunto electoral, atendían rápido, de mejor forma, un tema vinculado con otros delitos de alto impacto. Después, en el sistema procesal acusatorio, la verdad es que es nuestra gran oportunidad para poder sacar los vicios. Ahora, hemos aumentado el nivel de efectividad, pero la percepción ciudadana es que el sistema procesal penal acusatorio está generando puertas giratorias. Lo cierto es que si nos vamos a los datos de Raúl Cervantes, el 98% de los casos a nivel federal terminaban en impunidad, datos de Cervantes, diciendo que solamente había 2% de sentencia condenatoria. Hoy en realidad estamos como en 90%, el 10% restante ya es suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, juicio oral, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad. Es decir, hay muchas salidas que permiten la sanción del caso, y hay que seguir impulsando eso. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Y qué fue lo que nos enfrentamos nosotros en FEPADE? La transición, o sea, generar los primeros casos en procesal penal acusatorio. Lográbamos la vinculación al proceso en 95% de los casos, incluyendo, por ejemplo, ahí fue el asunto de César Duarte, ahí estuvo el asunto de Eva Cadena, incluso tuvimos un asunto del señor Cuauhtémoc Blanco, que en algún momento el director de averiguaciones previas me dijo: oye, es que no debes de ejercer la acción penal contra Cuauhtémoc Blanco. Y le digo: ¿por qué no? Y me responde: porque nos dio una Copa Confederaciones. digo, a ver, no es. Pero bueno, un poco, yo creo que la salida está en el sistema procesal penal acusatorio, pero necesitamos mejores capacidades policiales. Se requiere generar inteligencia, se requiere generar grupos de trabajo, en razón de que en este momento la Fiscalía General de la República no cuenta con el número de personal suficiente para poder desarrollar las funciones de investigación. Mientras ello siga así, mientras no tengamos un servicio civil de carrera en la Fiscalía General de la República, existe, pero la verdad es que compárenlo con lo electoral y van a encontrar que es muy deficiente. Entonces, yo creo que la salida va a estar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ministerios públicos y la homologación con las fiscalías y procuradurías locales, en razón de que no puede ser que tengamos un Código Nacional de Procedimientos y cada fiscalía y procuraduría actúe en procedimiento de forma diferencial. Pero bueno, la verdad es que es una gran área de oportunidad, y México requiere dejar el sitio 105 de 113 países analizados, según World Justice Project, en tema de efectividad de su sistema penal. Muchísimas gracias al doctor Santiago Nieto. Acá hay otra pregunta, por favor. Una más adicional y cerramos este bloque, si están de acuerdo, así que por favor, si nos pueden decir, adelante. Su nombre y a quién le dirige la pregunta. Sí, buenas tardes. Es para el doctor, el autor del libro. Yo soy el licenciado Leonardo Gómez, director de Desarrollo Político de Gobierno del Estado. Tengo desde el 80 de manejar lo que es electoral. Lo felicito, señor, por sus conocimientos, pero más por la valentía, porque cuesta trabajo saber lo que puede suceder cuando denuncias algo. Para mí es bien importante lo que usted dice, lo que usted vivió y a dónde va a llegar, porque el miedo que usted tuvo al saber
hacia dónde podían llevar las cosas, es algo que nadie de nosotros podemos sentir, porque son impresiones que se sienten en ese momento. A usted le importó poco a lo mejor la vida de su familia, le importó decir la verdad, le importó llevar esto hasta las últimas consecuencias, y yo lo felicito, porque yo soy una persona no igual que usted, pero así me gusta luchar igual que usted, y ojalá que las cosas se vayan componiendo a que lo que tenga que hacerse se haga sin temor a lo que venga, porque el problema es que a veces te callas por temor a lo que te van a hacer. Yo quiero felicitar a la licenciada Claudia, una excelente magistrada. No me tocó la oportunidad de, el día que murió su padre, haber acompañado, haber estado con ella, pero sí le mandé un informe. Y mi pregunta es una cosa muy sencilla. Usted ya nos dejó picado con este libro, quiero saber si va a haber una segunda o una tercera parte. Disculpe la pregunta. ¿De la unidad de inteligencia financiera? No, la idea era hacerlo. La idea, a ver, yo les diría dos cosas. Uno, la idea era hacer el libro y la magistrada Claudia dio lectura de esa parte donde explico que es por las condiciones particulares de la salida de FEPADE, que era particularmente injusta desde mi perspectiva e inconstitucional, y que por tanto era la necesidad de mandar un mensaje de que este tipo de cosas no deberían de pasar, con independencia de que fuera yo o cualquier otra persona. Ahora, lo que sí le puedo decir es que voy a los mismos asuntos que se llevaron en FEPADE, que me parecen relevantes para atacar las malas prácticas a la democracia mexicana, las sigo llevando en la unidad de inteligencia financiera y veremos resultados pronto. Yo nomás lo felicito por última ocasión porque usted tuvo valentía de hacer un libro, y yo he vivido infinidad de cosas del 80 para acá y yo no la tengo. O sea, lo felicito por eso. Gracias. Gracias. Una última pregunta, por favor. Dos últimas preguntas y cerramos. 3. Breves, por favor. En este mundo tan democrático vamos a ir a 3. Eduardo Mendieta, de Grupo Milenio. Quiero preguntarles por qué considera usted que el Sistema Nacional Anticorrupción ha fallado o no ha generado las expectativas por ahí. Y dos, ¿por qué la unidad de inteligencia financiera estaría mejor anexada a este sistema, o si ya hizo este planteamiento formal para que se anexe a este sistema? Sí. A ver, yo diría hay que reconocer la labor que desarrolla el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, mientras no se dé el seguimiento a los recursos, y eso se puede hacer solamente vía SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, va a quedar incompleto el modelo. Hay que reconocer que apenas se acaba de incorporar la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, al sistema, a pesar que desde la reforma de 2015, desde la reforma de 2014 ya se hablaba de una fiscalía anticorrupción, y desde la reforma de 2015 tenemos ya 4 años sin la instrumentación completa del modelo. Creo que el sistema también tiene que funcionar a partir de lo que se conoce como los task forces, la idea de generar grupos de trabajo que se encarguen de revisar y analizar los casos para fin de que todas las áreas que tienen una función inquisitiva, que tienen una función ya sea de ejercicio de la acción penal como la Fiscalía Anticorrupción, o de responsabilidad administrativa como la Secretaría de la Función Pública, desarrollen sus competencias y sus casos con la información que pudiera venir del sistema financiero. En virtud de que existe un secreto bancario y que hay pocas autoridades que pueden superar ese secreto bancario para la investigación de casos, y una de ellas es la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya hay una iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal para modificar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya se ha conversado tanto con Octavio López Presa como con Irma Heréndira Sandoval la posibilidad de que se invite como invitado permanente a la unidad. Esperemos tener una respuesta seguramente muy pronto. Muchísimas gracias. Las 2 preguntas restantes, por favor. Al fondo tenemos otra pregunta, si son tan amables. Bueno. Adelante, consejera. Buenas tardes, y con riesgo de tener que escribir yo luego las memorias de una consejera incómoda, pues creo que, si lo puedo decir así, pues la valentía no le falta nunca aquí al doctor Santiago Nieto, porque expresó muy claramente una postura que creo que no es mayoritaria o no es la más difundida en el gobierno del que forma parte, con respecto a la importancia de fortalecer el federalismo electoral.
Pero cuando vemos situaciones como las que están ocurriendo, por ejemplo, en Brasil, donde en escasos meses de gobierno se puede ir desmantelando todo lo que ese país había logrado avanzar en sus instituciones, creo que no nos debe de temblar ni la mano ni la voz para decir claramente las cosas. Entonces yo le agradecería si puede abundar en los argumentos que hay sobre la importancia de fortalecer los organismos locales electorales, no solo administrativos, sino también jurisdiccionales. Sí, yo creo que ¿qué se requiere? Yo daría marcha atrás a la reforma de 2014. A ver, estamos en un proceso de un híbrido en donde los institutos electorales locales, que después se les homologó bajo el concepto de OPLE, pues en realidad son partes operativas de un sistema cuyo órgano rector se convirtió el Instituto Nacional Electoral. Me parece que el problema, para mí se generan varios problemas. Primero, la lejanía de la Ciudad de México me parece que es un tema a considerar. No se pueden tomar las mejores decisiones en la Ciudad de México cuando los problemas electorales son locales, ¿no? Es decir, cuando cada entidad federativa es distinto y no es lo mismo organizar elecciones en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en las Cañadas, en Chiapas. Cada contexto, o en una ciudad como Monterrey, cada contexto es distinto y por tanto las soluciones pues, deben ser, desde un punto de vista, separadas. La crítica que hay a los órganos electorales locales tiene que ver con un tema de la vinculación con los gobiernos locales. No en todos los casos es así, me parece que es una falsa homologación. Pero creo que la forma de separar a los órganos electorales de los gobiernos para evitar que exista esta injerencia indebida, pues es a través de un presupuesto autónomo. Si los presidentas de los institutos, de los tribunales, las fiscalías tienen que ir a negociar en finanzas su presupuesto, entonces pues, al final del día hay una pues, afectación, querámoslo o no querámoslo, a la función propia. Por tanto, una reforma 116 para establecer un porcentaje mínimo de presupuesto para los órganos electorales me parecería que nos ayudaría en esa vía. Yo creo que las decisiones se centralizaron. Entiendo que el Senado es representante, es la Cámara que representa a las entidades federativas, aunque con nuestro sistema de representación proporcional digamos no al 100%, pero creo que si las decisiones fueran en los congresos locales, pues podrían tener una mejor relación con las problemáticas locales en vez de que las designaciones vengan desde la Ciudad de México. Pero bueno, creo que el tema del presupuesto, por supuesto todos pensamos en que todos reconocemos que hubo excesos, que es importante tener una disciplina, una austeridad republicana. Sin embargo, hay ciertos espacios que sería más caro no tenerlos, ¿no? Como por ejemplo la organización electoral local, porque de lo contrario lo que se tendría que hacer es fortalecer a las instancias federales para poder desarrollar esas funciones, y eso nos puede salir, insisto, más caro, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante. Creo que en la medida en que las instituciones se legitiman por su actuación, si los institutos, los tribunales locales cuentan un respaldo, esto es importante que se manifieste. Yo desde mi punto de vista he sido siempre crítico de la reforma del 2014, de la homologación del concepto de OPLES y de que tengamos este modelo híbrido. Creo que o regresamos a los 2014 o se hace un nuevo planteamiento, pero si nos vamos a tomar el federalismo en serio, empieza por eso, ¿no? Por lo electoral. Muchas gracias. La última pregunta, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Pues muchas gracias. Para concluir, pues gracias por compartirnos sus encuentros y sus desencuentros que tuvo usted ahí en la Fiscalía. Usted en su epílogo nos enumera una serie de propuestas pendientes, quehaceres sobre los que se deben de pronunciar. A sus llamas, poquito menos, casi más de 2 años a su salida, ¿cómo ve actualmente a la Fiscalía? ¿Cree que va por el mismo rumbo de posicionarla, de actuar en contra de los delitos de mayor gravedad? Sí. Porque
se puede decir. ¿Cómo la ve usted a sus poquito más de 2 años de salida? Sí, yo creo que conozco al maestro Ortiz Pinchetti, me parece que es un hombre honesto, decente, pese a la cercanía con Morena, no lo veo, digamos, operando en favor de Morena una carpeta de investigación. O sea, lo que yo veo es un hombre que no va a sacrificar su prestigio de toda una vida, de toda su vida, para beneficiar a Morena. También hay que decirlo, Morena es un conglomerado de grupos, es un movimiento de naturaleza social que incluye desde Olga Sánchez Cordero hasta Fernández Noroña. Entonces hay un abanico muy amplio de personalidades, de contextos, y no una práctica monopólica. Ahora, creo que lo vamos a ver con las elecciones, particularmente creo que han sido importantes las denuncias que se han presentado en torno a las elecciones en Puebla, y bueno, se tendrá que resolver conforme a derecho. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, hay que apoyarlo, y al maestro Ortiz Pinchetti para que en la medida en que le vaya bien al fiscal, le irá bien a la fiscalía y le irá bien al sistema electoral. Y un añadido importante, él lo que sí está, planteando es que el sistema de procuración de justicia electoral funcione, y esto implica que las fiscalías electorales locales se fortalezcan y tengan un mayor ámbito de competencia, en razón de que hay ciertas zonas grises en la propia construcción de la ley respecto a los ámbitos competenciales. Pero creo que hay que apoyar a Ortiz Pinchetti y hay que apoyar a todos los fiscales del país, ¿no? Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios y más aún por las respuestas de parte del autor. Con esta última intervención llegamos al final de la presentación de esta obra, no sin antes entregar una pequeña constancia de reconocimiento precisamente por su participación en la presentación del libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, a la doctora María Lourdes López Flores, pidiéndoles un aplauso para todos quienes han participado en este evento. Gracias. En el mismo sentido, agradecer la diferencia que tuvo el doctor para atender a esta invitación en un contexto en el que, como todos sabemos, su responsabilidad actual le demanda de tiempo completo. Lo digo a través de diversos amigos, no de voz del doctor, en ritmos de trabajo de 4 de la madrugada a las 2 de la madrugada. En ese contexto agradecemos todavía más la atención que tuviste. Muchísimas gracias. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en su casa, en la Sala Regional Monterrey. Que todas y todos tengan muy bonita tarde.